En el corazón palpitante de la metrópolis, donde los rascacielos arañaban el cielo como agujas de acero y cristal, el restaurante Le Ciel era un Olimpo para los mortales adinerados. Y en su centro, como una diosa en su trono, estaba Isabella Montenegro. A sus 40 años, era una obra de arte esculpida en hielo y ambición, vestida con seda que susurraba promesas de poder y adornada con diamantes que centelleaban como estrellas cautivas. Su rostro, perfectamente simétrico, rara vez traicionaba emoción, pues para Isabella el control no era solo una estrategia, sino la esencia misma de su existencia. Su mundo era un castillo de cristal, meticulosamente construido sobre la base de una imagen impecable, y su matrimonio con el carismático Ricardo Montenegro era la viga maestra que sostenía toda la estructura. Moviéndose silenciosamente por las mesas, casi como un fantasma en el banquete, estaba Sofía, de 26 años. Su uniforme, inmaculadamente limpio, no podía ocultar el cansancio que pesaba sobre sus hombros, una carga heredada de largas jornadas y sueños aplazados. Sus ojos, de un marrón profundo, observaban todo con una intensidad que pasaba desapercibida para la clientela rica, que la veía solo como una extensión del mobiliario, un engranaje funcional en la máquina del lujo. Para personas como Isabella, Sofía era invisible, una figura anónima cuyo propósito era servir y desaparecer. Pero la invisibilidad, a veces, concede un poder singular, el de ver la verdad que se esconde detrás de las máscaras relucientes, una verdad que se acumulaba en su pecho como una tormenta a punto de estallar. El ambiente era una sinfonía de opulencia contenida. El suave tintineo de cubiertos de plata contra la porcelana fina, el murmullo de conversaciones sobre fusiones y adquisiciones, el aroma de trufas blancas y vinos añejos. Isabella absorbía todo aquello como si fuera oxígeno, cada detalle reforzando su posición en la cima de la cadena alimentaria social. Observaba el ballet de los camareros con una mirada crítica, notando el más mínimo fallo, la menor desviación de la perfección. Para ella, el mundo era un reflejo de sí misma y exigía que fuera impecable. Su marido, Ricardo, debería llegar en cualquier momento, y la noche, como todas las demás, debía transcurrir sin incidentes, un testimonio público de su vida perfectamente orquestada, de su matrimonio inquebrantable y de su poder incontestable. El momento del postre llegó, una esfera de chocolate blanco que se abría con el calor de un sirope de frutos rojos, una pequeña pieza de teatro culinario. Fue entonces cuando la sombra decidió cobrar voz. Sofía se acercó a la mesa, sus movimientos precisos y ensayados, pero algo en su postura había cambiado. Había una rigidez en su columna, una determinación en su mirada que rompió el protocolo de la sumisión. Isabella levantó una ceja, un gesto mínimo de impaciencia, esperando que la camarera simplemente sirviera y se retirara. Sin embargo, Sofía no se movió. Se inclinó ligeramente, no en un gesto de deferencia, sino de confidencialidad forzada. El aire alrededor de la mesa se cargó de repente con una tensión anómala, cortante e inesperada. Tu marido te engaña. El susurro fue tan bajo que apenas perturbó el aire, pero para Isabella sonó como un trueno que resquebrajó los cimientos de su santuario. La frase, desnuda y brutal, fue pronunciada con una calma devastadora. La reacción inmediata de Isabella no fue de dolor o duda, sino de puro ultraje. Una risa escapó de sus labios, no una risa de alegría, sino un sonido frío y afilado como el estallido de un cristal. Era su arma, el escudo que usaba para rebajar, para humillar, para poner a aquella insignificante criatura de nuevo en su lugar.
La audacia de aquella camarera, la insolencia de traer la suciedad del mundo real a su mesa inmaculada, era una ofensa mucho mayor que la propia acusación. La humillación de ser confrontada por alguien tan por debajo en su escala social era un veneno que se esparcía rápidamente por sus venas. ¿Quién era aquella mujer para atreverse a dirigirle la palabra de esa forma? ¿Una oportunista en busca de dinero? ¿Una loca en busca de atención? Isabela la miró fijamente, sus ojos azules como astillas de hielo, preparándose para asestar el golpe verbal que la aniquilaría, que la haría arrepentirse de haber nacido. Abriría la boca para llamar al gerente, para exigir su despido inmediato, para garantizar que esa mujer jamás trabajara en un lugar como ese de nuevo. Pero al ver la ausencia de miedo en los ojos de Sofía, una extraña vacilación la detuvo. Allí no había avaricia, solo un dolor antiguo y resuelto. Y lo que vio esa noche lo cambiaría todo, pues la verdad estaba a punto de materializarse, destruyendo la frontera entre su mundo y el de ella. Si sientes curiosidad por saber cómo una simple camarera pudo sacudir un imperio, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad sigues esta historia. Antes de que Isabela pudiera articular su furia, Sofía se enderezó y, con un movimiento casi imperceptible, dejó algo sobre la servilleta de lino blanco. No era una foto, un billete o cualquier prueba vulgar que Isabela pudiera esperar. Era un objeto pequeño, de brillo discreto, un llavero de plata en forma de ángel, con las alas delicadamente trabajadas. Sofía dio un paso atrás, su rostro una máscara de seriedad, y se retiró con la misma discreción con que había servido toda la noche, desapareciendo entre las otras mesas. Isabela se quedó paralizada, la risa congelada en sus labios, el insulto olvidado. Sus ojos estaban fijos en el pequeño ángel de metal, un objeto tan banal y al mismo tiempo terriblemente familiar. El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. El zumbido del restaurante se retiró a un silencio ensordecedor en su mente. El toque frío del metal en su palma fue como un choque, una descarga eléctrica que viajó por su brazo y se alojó en su corazón. Isabela tomó el pequeño ángel y el mundo a su alrededor se deshizo. El sonido de las conversaciones, el tintineo de los vasos, todo se transformó en un zumbido distante y sin sentido. El peso del llavero era desproporcionado a su tamaño, cargado con el peso de una década de recuerdos deliberadamente enterrados. Aquel no era un objeto cualquiera, era un artefacto de una vida pasada, un fantasma de plata que había regresado para atormentarla. Su aliento se quedó atrapado en la garganta, y por primera vez en años, la Reina de Hielo sintió el terror de perder completamente el control, de ver su reflejo resquebrajarse en el espejo. Imágenes inundaron su mente, nítidas y dolorosas. Un jardín soleado, el olor a hierba recién cortada y el sonido de dos risas jóvenes. Se vio a sí misma, más joven, más suave, entregando un llavero idéntico a Leticia, su mejor amiga, la hermana de Sofía. «Para que te proteja siempre», le dijo, «incluso cuando yo no esté cerca». Leticia lo sostuvo como si fuera un tesoro. Sus ojos, brillando de gratitud, eran inseparables, dos mitades de la misma alma navegando por la juventud con la ingenua certeza de que su amistad era una fortaleza impenetrable. La memoria era tan vívida que Isabela casi podía sentir el calor de aquel sol en su piel, un calor que contrastaba brutalmente con el frío que ahora la consumía por dentro. De vuelta a la fría realidad del restaurante, la ausencia de Sofía era tan palpable como lo había sido su presencia momentos antes. Isabela escudriñó el Saint-Maxenti, salón con la mirada, pero la camarera se había disuelto en la multitud de uniformes, una aparición que vino, entregó su sentencia y desapareció.
El pánico comenzó a burbujear bajo su compostura de acero. Ricardo llegaría en cualquier minuto, con su sonrisa perfecta y su traje impecable, y ella no sabía cómo podría mirarlo sin que la imagen de aquel ángel de plata le quemara en la retina. ¿Cómo podría sentarse frente a él, participar en la farsa de su matrimonio perfecto, cuando la prueba de la traición reposaba, gélida y acusadora, dentro de su bolso de diseñador? Su mente, entrenada para encontrar orden en el caos, luchaba desesperadamente por una explicación lógica. Tenía que ser una trampa, un chantaje cruel. Sofía debe haber descubierto sobre su antigua amistad con Leticia, tal vez incluso encontrado el llavero original y hecho una copia. Sí, eso era. Un intento desesperado de una mujer pobre para extorsionar dinero a una millonaria. Isabela se aferró a esa narrativa con todas sus fuerzas, tratando de reconstruir los muros de su castillo. Pero en el fondo de su alma, una voz gélida susurraba que la simplicidad del acto, la ausencia de una demanda, el dolor genuino en los ojos de Sofía, todo apuntaba a una verdad mucho más devastadora y personal. Mientras tanto, lejos de las miradas de la élite, en la zona de empleados, estrecha y ruidosa, Sofía se apoyó en un casillero de metal, el cuerpo temblando por la descarga de adrenalina. Sus manos, que habían sido tan firmes, al entregar el ángel, ahora temblaban incontrolablemente. No era miedo, era el peso de una promesa cumplida, el alivio doloroso de haber confrontado finalmente al monstruo en su guarida. Cerró los ojos y vio el rostro de su hermana, Leticia, no como la figura rota de los últimos años, sino como la joven vibrante que una vez fue. Esa noche no fue por venganza contra Isabela, a quien un día admiró de lejos, sino por justicia para Leticia, para dar voz a un sufrimiento que había sido silenciado por mucho tiempo. Entonces, Ricardo Montenegro entró en el restaurante, un dios entre los hombres. Alto, encantador, con una sonrisa que podría desarmar naciones, se movió por el salón como si fuera su dominio particular. Al llegar a la mesa, se inclinó para besar a Isabela, un gesto público de afecto que era parte de su marca registrada. Ella giró sutilmente el rostro, ofreciendo la mejilla, un movimiento casi imperceptible para el mundo, pero que para ella fue un acto de repulsa monumental. Ricardo no pareció notarlo, o tal vez eligió ignorarlo, ya sentándose y gesticulando al sumiller. Para Isabela, sin embargo, su toque fue como el de una serpiente, y su perfume caro de repente olía a mentiras y podredumbre. La cena se arrastró como una eternidad. Ricardo hablaba de sus negocios, de un nuevo yate que estaba pensando en comprar, de la agenda social para el próximo mes. E Isabela respondía con monosílabos, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados, una autómata, perfectamente programada. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia, atrapada en un torbellino de sospechas y recuerdos dolorosos. Con cada sonrisa de Ricardo se preguntaba cuántas otras le había dado a Leticia. Cada vez que elogiaba la comida, imaginaba las comidas secretas, los encuentros clandestinos. La comida en su plato sabía a ceniza y el vino caro bajaba como veneno por su garganta. En el silencio del coche de lujo, de camino a casa, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Las luces de la ciudad pasaban como borrones de neón, reflejándose en los ojos vidriosos de Isabela. El interior del coche, que antes era su capullo de confort y estatus, ahora parecía una celda de prisión en movimiento, atrapándola junto al hombre que se había convertido en un completo extraño. Ricardo, sintiendo la extraña frialdad de ella, puso la mano sobre la suya en el reposabrazos. El gesto, que debería ser reconfortante, la hizo tensarse. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no retirar la mano, para no gritar y romper la farsa allí mismo, en medio del tráfico nocturno. La mansión los recibió con su grandiosidad fría y silenciosa.
Cada salón inmaculado, cada obra de arte colgada en la pared, cada objeto de decoración elegido a mano por ella, todo parecía burlarse de ella. Aquella casa no era un hogar, era un museo de una vida que ahora sospechaba que era una completa fabricación. Mientras subía la gran escalera de mármol, se sentía como una intrusa en 1900. Su propio reino, el eco de sus pasos en el silencio, era el único sonido, marcando el ritmo fúnebre de la muerte de sus ilusiones. Entró en su vestidor, un santuario de alta costura, y las filas de vestidos y zapatos de diseñador parecieron una armadura inútil contra el dolor que la desgarraba por dentro. Más tarde, en el santuario de su dormitorio, decidió tantear el terreno. La confrontación directa no era su estilo, prefería la precisión quirúrgica. Mientras Ricardo se aflojaba la corbata, frente al espejo, ella se acercó, su voz un hilo de seda cuidadosamente controlado. «Hoy me acordé de Leticia», dijo, observando su reflejo. «Ha pasado tanto tiempo desde que la vi. ¿Aún te acuerdas de ella, querido?». Clavó los ojos en su rostro en el espejo, buscando el más mínimo tic, la menor vacilación, la menor señal de que la roca de su compostura escondía algo podrido debajo. La pausa fue casi imperceptible, una fracción de segundo en la que los hombros de Ricardo se tensaron antes de relajarse. Se dio la vuelta con la sonrisa aún en su lugar, pero sus ojos no sonreían. «Leticia, claro, tu pobre amiga, qué pena lo que le pasó a la fortuna de su familia, una historia triste», dijo, su voz un pozo de falsa simpatía. «Pero ¿por qué pensar en eso ahora, mi amor? Tenemos cosas mucho más agradables de las que preocuparnos». La forma en que desvió el tema, la manera en que invalidó su pregunta, fue más reveladora que cualquier confesión. La negación fue tan perfecta, tan pulida, que sonó como la más pura verdad de la mentira. En ese instante, otra memoria, aún más amarga, emergió de las profundidades de la conciencia de Isabela, el día en que ella misma asestó el golpe final a su amistad con Leticia. Después de la quiebra de su familia, Leticia la buscó, no por dinero, sino por apoyo, por un hombro amigo. E Isabela, con el corazón ya endurecido por la ambición, le ofreció un cheque y un discurso frío sobre cómo sus mundos ya no eran compatibles. «Es por tu propio bien, Leti. Andar conmigo solo te haría sentir peor», había dicho, confundiendo crueldad con pragmatismo. El recuerdo ahora la quemaba con una vergüenza que no sentía en años, la percepción de que su arrogancia había dejado a su mejor amiga sola y vulnerable. El sueño esa noche fue un extraño, un visitante que se negó a entrar en su habitación. Isabela permaneció acostada, inmóvil, al lado del cuerpo caliente de su marido, sintiendo un frío glacial emanar de dentro de sí. La traición de Ricardo ya no era solo un acto de infidelidad, estaba intrínsecamente ligada a su propia traición a Leticia. Ella había descartado a su amiga cuando se convirtió en un inconveniente social, y Ricardo, como un depredador, había encontrado la presa que ella misma había herido y abandonado. La complicidad involuntaria en su propia desgracia era una píldora amarga, casi imposible de tragar. Y si alguna vez has sentido que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que viene a continuación. Cuando los primeros rayos de sol grises penetraron por las cortinas de seda, iluminaron a una nueva mujer. La reina de hielo se había derretido durante la noche, y en su lugar quedaba un núcleo de furia y resolución. El dolor no la había roto, la había forjado en algo más duro, más afilado. No iba a llorar, no iba a desesperarse, iría a la fuente de la verdad. Deslizándose fuera de la cama sin despertar a Ricardo, se vistió con una simplicidad calculada. Pantalones oscuros, un suéter de cachemir, sin joyas. Bajó al garaje y en lugar de tomar el coche con chofer, se metió en su propio descapotable deportivo, un acto de autonomía que no practicaba en años.
El potente motor rugió y partió, dejando atrás su palacio de mentiras en busca de la devastadora verdad. El barrio de su juventud la recibió con una ola de nostalgia agridulce. Las calles eran más estrechas de lo que recordaba, las casas más modestas, pero había una vida palpitante allí que su mansión estéril jamás conocería. Los niños corrían en la acera, el sonido de sus risas resonando en el aire de la mañana, y los vecinos conversaban en las puertas. Era el mundo que ella había dejado atrás, el mundo de Leticia. Siguiendo un mapa mental polvoriento, encontró la casa pequeña, pero bien cuidada, donde vivía Sofía. Con el corazón martillando contra las costillas, salió del coche, sintiendo las miradas curiosas de los residentes sobre su vehículo caro, una nave espacial que había aterrizado en otro planeta. Sofía abrió la puerta incluso antes de que Isabella pudiera llamar, como si la estuviera esperando. No había sorpresa en su rostro, solo un agotamiento resignado. No la invitó a entrar. La conversación que necesitaban tener pertenecería al mundo exterior, en el pequeño porche con macetas de geranios. Isabella no recurrió a amenazas o acusaciones. La arrogancia había sido purgada de ella durante la larga noche. Simplemente abrió la mano y mostró el ángel de plata. «Por favor». Su voz salió ronca, casi una súplica. «Cuéntame la verdad, toda la verdad». La petición no era de una millonaria a una camarera, sino de una mujer rota a la única persona que parecía tener las respuestas. Con la voz firme y desprovista de odio, Sofía narró la historia. Contó cómo Ricardo, sabiendo de la vulnerabilidad de Leticia después de ser abandonada por su mejor amiga, la buscó. Se presentó como un hombro amigo, un confidente, explotando la historia que él e Isabella compartían para ganarse su confianza. La sedujo, no con lujo, sino con la promesa de cuidado, de afecto, haciéndola sentir vista y valorada de nuevo. Fue un asedio lento y calculado, una telaraña tejida con medias verdades y una crueldad disfrazada de compasión. La hizo creer que era un refugio seguro en medio de su tormenta personal. La parte más cruel vino después, una vez que Ricardo consiguió lo que quería, no el cuerpo de Leticia, sino la profanación de un recuerdo, un acto de poder secreto sobre Isabella. La descartó. Su interés se desvaneció tan rápidamente como había surgido, dejando a Leticia en un estado de confusión y dolor aún más profundo que antes. La traición del hombre que pensaba que la amaba, sumada al dolor de la amistad perdida con Isabella, fue un golpe del que nunca se recuperó. Se sumergió en una depresión silenciosa, una sombra de sí misma, aferrándose a aquel pequeño ángel de plata como el último vestigio de un mundo donde un día había sido feliz y amada. Cada palabra de Sofía era un clavo siendo martillado en el ataúd de la vida de Isabella. La verdad era más sórdida de lo que podría haber imaginado. No se trataba de una simple infidelidad, un cliché banal de los ricos y aburridos. Se trataba de un acto de depredación psicológica, una profanación deliberada de su pasado. Y lo más terrible era su propia participación en ello. Su frialdad, su decisión de cortar a Leticia de su vida por conveniencia social, había creado el vacío perfecto para que Ricardo lo llenara con su veneno. No era solo una víctima de la traición de él. Había sido, sin saberlo, su cómplice, la arquitecta de la vulnerabilidad de su mejor amiga. El camino de regreso a casa fue un borrón. Isabella conducía en piloto automático, el mundo exterior completamente silenciado por el rugido de su dolor interior. Al entrar en la mansión, el silencio la saludó como a un viejo amigo. Ricardo estaba en la sala de estar, leyendo el periódico, la imagen de la normalidad. Levantó los ojos cuando ella entró, una pregunta en su rostro, tal vez esperando una excusa por su extraño comportamiento. Pero la mujer que lo miraba ya no era su esposa,
Era una extraña, una aparición con ojos que habían visto la verdad desnuda y cruda de su alma, y que lo juzgaban en silencio. No dijo una palabra. Cruzó el vasto salón, sus pasos resonando en el mármol pulido. Llegó a la mesa de centro, una pieza maciza de roble y vidrio, y abrió la mano. El pequeño ángel de plata cayó sobre la superficie con un tintineo agudo, un sonido minúsculo que reverberó por el silencio de la casa como un disparo. El sonido de la verdad siendo finalmente revelada. Ella lo miró, el rostro desprovisto de cualquier emoción, y esperó. Aquel pequeño objeto era ahora el juez, el jurado y el verdugo de su matrimonio. Al ver el ángel, el rostro de Ricardo pasó por una sucesión de transformaciones. Primero, la confusión, luego un destello de reconocimiento, seguido por un pánico mal disimulado. La máscara de encanto y control que había usado toda su vida, finalmente se hizo añicos. Intentó mentir, tartamudeando sobre coincidencias, sobre malentendidos. Intentó manipular, acusándola de estar paranoica. Pero la presencia sólida e irrefutable de aquel ángel lo desarmó por completo. Sus negaciones se volvieron débiles, patéticas, hasta que finalmente se desmoronaron en una confesión distorsionada, llena de autocompasión e intentos de culpar a la inestabilidad de Leticia. Isabela escuchó su monólogo patético, no sintiendo el dolor agudo de la traición, sino una especie de claridad glacial. El hombre frente a ella no era el magnate poderoso que admiraba, ni el marido encantador que creía amar. Era una criatura pequeña y débil, un parásito emocional que se alimentaba de la vulnerabilidad ajena para inflar su propio ego frágil. Todo su imperio, su confianza, su persona pública, todo estaba construido sobre la explotación silenciosa de los demás. En ese momento, el amor, la lealtad, la admiración, todo se desintegró, reemplazado por un desprecio tan profundo y absoluto que era casi sereno. La decisión se formó en su mente, no como una tormenta, sino como la calma que la sigue. Miró el rostro retorcido de Ricardo, la opulencia vacía a su alrededor, y sintió por primera vez en décadas un deseo abrumador de simplicidad, de verdad. El imperio que construyeron juntos era una prisión dorada, y ella tenía la llave todo el tiempo. Con una voz baja, pero que no admitía réplica, pronunció las dos palabras que sellaron su destino. Se acabó, Ricardo. No hubo gritos ni lágrimas, solo la quietud final de algo que ya estaba muerto hacía mucho tiempo. Lejos de allí, en un cementerio tranquilo, Sofía colocaba una única rosa blanca sobre una lápida simple con el nombre de su hermana. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, bañando el lugar con una luz suave. En su rostro no había triunfo, solo una paz melancólica. «Descansa ahora, hermana», susurró al viento. La justicia no fue hecha con venganza, sino con la verdad siendo dicha. Su misión estaba cumplida. No se trataba de destruir la vida de Isabela, sino de garantizar que el sufrimiento de Leticia no fuera olvidado, que su historia fuera finalmente escuchada. Los meses siguientes fueron un borrón de eficiencia silenciosa para Isabela. Se movió como una cirujana, extirpando el cáncer de su vida con precisión clínica. No hubo batallas judiciales feas o escándalos públicos. Renunció a su parte en el Imperio Montenegro, tomando solo los bienes que eran suyos antes del matrimonio. Se deshizo de la mansión, de los coches, de las joyas, de toda la parafernalia de una vida que ya no le pertenecía. Cada objeto vendido, cada documento firmado, era un paso hacia una libertad que apenas sabía que deseaba. Era un proceso de desapego, de despojarse de la piel que la asfixiaba. En una habitación de hotel anónima, en una noche cualquiera, realizó el ritual final. De pie frente al espejo, se quitó el pesado collar de diamantes que había
Usado en la fatídica noche en el restaurante, el metal estaba frío contra su piel, el peso de las piedras de repente opresivo. Lo dejó caer sobre la cómoda, el sonido amortiguado apenas registrándose. Luego miró su propio reflejo. El rostro era el mismo, pero los ojos eran de otra persona. La dureza gélida había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que no era debilidad, sino el inicio de una fuerza auténtica y dolorosamente ganada. Meses después, la escena es otra. Un pequeño apartamento inundado de luz natural, con paredes cubiertas de libros y muebles simples y cómodos. Isabela, vestida con pantalones de lino y una camiseta de algodón, riega las plantas en la ventana que da a un parque concurrido. No hay rastro de la mujer que un día reinó sobre la alta sociedad. Está sola, pero por primera vez en su vida no se siente solitaria. La ausencia del lujo trajo una presencia de espíritu, un silencio que no era vacío, sino lleno de sus propios pensamientos y sentimientos redescubiertos. Su transformación no fue dramática, sino un florecimiento lento y constante. Encontró placer en cosas pequeñas, el sabor del café por la mañana, el peso de un buen libro en las manos, una larga caminata sin destino por el parque. Estaba reaprendiendo a vivir, no como la señora Montenegro, una figura pública, sino simplemente como Isabela, una mujer con un pasado doloroso y un futuro incierto, y encontró una belleza inesperada en esa incertidumbre. La pérdida de su estatus social le había devuelto su humanidad, pieza por pieza. Un día, sentada en un banco del parque, vio a Sofía al otro lado del césped. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. No hubo un saludo, ni una sonrisa, solo un momento de reconocimiento silencioso, un puente invisible de comprensión sobre el abismo de dolor que las conectaba. Eran dos mujeres de mundos diferentes, unidas y para siempre, alteradas por la misma traición, por el recuerdo de la misma mujer. No se necesitaban palabras. La historia de ellas había sido escrita y concluida. Isabela hizo un leve y casi imperceptible asentimiento con la cabeza que Sofía devolvió antes de volver su atención al libro en su regazo. La reconciliación no era el objetivo, ni siquiera era posible, pero el perdón, tal vez, podría florecer en el suelo silencioso de la comprensión mutua. En ese breve reconocimiento, el ciclo se cerró. Cada una había encontrado su propia forma de paz, avanzando, no ilesas, sino enteras. La verdad las había liberado a ambas, de maneras diferentes, de prisiones distintas. En su viaje, Isabela aprendió la lección más dura de todas. El control que tanto valoraba era la más frágil de las ilusiones, una jaula dorada que le impedía sentir. La perfección que perseguía era un paisaje estéril, desprovisto de vida real. La demolición de su mundo perfecto no fue su fin, sino su verdadero comienzo. Al perder todo lo que definía su valor para el mundo, finalmente encontró lo que tenía valor para sí misma, la libertad de ser imperfecta, de ser vulnerable, de ser simplemente ella. En la mesita de noche de su nuevo dormitorio, dentro de una pequeña caja de madera, reposa el ángel de plata. Isabela lo toma de vez en cuando. El metal frío sigue siendo un recordatorio vívido de la noche que lo cambió todo. Ya no es un símbolo de traición, sino un amuleto de su liberación. Es la cicatriz que prueba que sobrevivió a la cirugía que extirpó la mentira de su vida. Un recordatorio constante de que, a 1905 veces, es necesario que un ángel caiga para que un alma pueda finalmente aprender a volar por sí misma. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde, envueltas en dolor y pérdida.
La verdadera riqueza no está en los diamantes que adornan el cuello, sino en el coraje de enfrentar el reflejo roto en el espejo y elegir la libertad en lugar de la mentira. Para Isabela, la caída de su imperio no fue una tragedia, sino el doloroso y necesario nacimiento de su verdadera vida. La verdad no la eximió del dolor, pero le dio la única cosa que su dinero jamás podría comprar: la paz. El pequeño ángel de plata no la protegió de la tormenta como la promesa infantil un día sugirió. Por el contrario, la empujó hacia el ojo del huracán, obligándola a confrontar los escombros de su propia creación. Y al hacerlo, le mostró que la verdadera protección no es evitar el dolor, sino tener la fuerza para atravesarlo y salir del otro lado, más sabia, más fuerte y finalmente libre. Si esta historia te conmovió